Hola, bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es Silvia Rita Tomalaki Rumbay, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Actualmente estoy cursando el tercer semestre 3-2. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en metodología de la investigación, en perspectivas filosóficas. Paradigmas y enfoque del conocimiento científico. El objetivo de esta exposición es comprender cómo se construye el conocimiento científico, sus bases filosóficas y cómo esto nos ayuda a elegir métodos adecuados, analizar información con rigor y realizar trabajos académicos con fundamentos sólidos. A lo largo de esta presentación iremos desde lo más filosófico, cómo entendemos la realidad, hasta lo más práctico, qué métodos y tipos de investigación existen. Y lo haremos con ejemplos sencillos que nos conecten con la vida real y profesional. Comencemos. El empirismo. El empirismo nos dice que cada conocimiento proviene de la experiencia. Nuestros sentidos, lo que vemos, escuchamos, tocamos, son la principal fuente para aprender. Ejemplo, un niño que aprende que el fuego quema porque se lo contaron, sino porque lo vivió. John Locke y David decían que la mente al nacer es como una tabla rasa que se llena poco a poco con la información que percibimos. En ciencia, el empirismo impulsa el uso de la experimentación y la verificación mediante evidencias observables. Es clave en la investigación cuantitativa en áreas como física, biológica y medicina, donde los datos mediables son la base de teorías confiables. El racionalismo. El racionalismo sostiene que la razón es la principal fuente del conocimiento. Podemos comprender ciertas verdades sin necesidad de experimentarlas. Ejemplo, sabemos que 2 más 2 es 4, sin contar físicamente. Filósofos como René Descartes y Baruch Spinoza afirmaban que a través del pensamiento lógico y la deducción se puede llegar a la verdad. En ciencia, el racionalismo aparece en teorías que nacen de principios generales y después se ponen a prueba. Tenemos el dogmatismo. El dogmatismo es aceptar ciertas verdades como incuestionables. En la antigüedad era común en religión y filosofía. En ciencia actual puede ser un riesgo porque impide cuestionar, pero hay principios que seguimos aplicando de forma dogmática, como las leyes de la física, hasta que surjan evidencias que los contradigan. Tenemos también el escepticismo. El escepticismo define la duda como herramienta
para construir conocimiento. Significa no aceptar nada sin pruebas suficientes. Ejemplo, antes de compartir una noticia, debemos verificar si la fuente es confiable. En investigación, el escepticismo impulsa el análisis crítico, la revisión de resultados y la búsqueda de varias fuentes antes de llegar a conclusiones. Objetivismo. El objetivismo sostiene que la realidad existe, independientemente de lo que pensemos. Ejemplo, la gravedad actúa aunque no la vemos. En ciencia se busca describir esta realidad de forma exacta usando observación lógica y métodos que reduzcan al mismo ritmo de las opiniones personales. El subjetivismo. El subjetivismo dice que el conocimiento depende de las percepciones y experiencias de cada persona. Ejemplo, dos personas van a la misma fiesta, pero una dice que fue excelente y la otra que fue aburrida. En investigación cualitativa, este enfoque es importante porque valora las opiniones, emociones y significados personales. El paradigma positivista. Este paradigma sostiene que el conocimiento válido se obtiene mediante observación, medición y análisis objetivo. Busca leyes universales y se apoya principalmente en el método cuantitativo. Ejemplo, medir la temperatura de varias ciudades para encontrar patrones climáticos. Paradigma post-positivista. Reconoce que no existe una objetividad absoluta, pero sigue buscando evidencias sólidas. Combina métodos cuantitativos y cualitativos para tener una visión más amplia. Ejemplo, estudiar la satisfacción de pacientes en un hospital midiendo datos y escuchando testimonios. El paradigma crítico. Busca comprender y transformar la realidad social. Analiza las estructuras de poder, desigualdad y opresión. Ejemplo, investigar la falta de recursos en una escuela y además de describirla, proponer acciones para mejorarla, usa métodos cuantitativos y participativos. Sostiene paradigma constructivista. Sostiene que el conocimiento se construye junto con los participantes. Ejemplo, en un taller educativo todos aportan experiencias y se aprende de forma colaborativa, pues es común en estudios sociales y educativos. El enfoque cuantitativo se basa en la recolección y análisis de datos numéricos. Ejemplo, medir cuántas horas estudian los alumnos y comparan con sus calificaciones.
Es útil cuando buscamos presión y objetividad. Enfoque cuantitativo. Se centra en comprender significados, experiencias y percepciones. Ejemplo, entrevistar a estudiantes para saber cómo se siente con una nueva metodología. Ideal para fenómenos complejos que no se explican solo con números. Enfoque mixto. Combina lo cuantitativo y lo cualitativo. Ejemplo, medir el rendimiento escolar y también preguntar a los alumnos cómo viven su aprendizaje. Así obtenemos una visión más compleja del fenómeno. Investigación exploratoria. Se utiliza cuando hay poco conocimiento sobre un tema. Ejemplo, investigar una nueva red social para conocer su función y usuarios. Sirve como base para estudios más profundos. Investigación descriptiva. Describe características de un fenómeno sin intervenir. Ejemplo, hacer un estudio sobre el perfil de turistas que visitan una ciudad. Nos ayuda a conocer cómo es y cómo se comporta algo. Investigación correlacional. Analiza la relación entre dos o más variables. Ejemplo, ver si existe relación entre horas de sueño y rendimiento académico. Importante, la correlación no significa casualidad. Investigación explicativa. Busca las causas de un fenómeno. Ejemplo, investigar por qué aumenta la deserción escolar en cierta región. Suele ser más compleja y requiere análisis profundo. Las perspectivas filosóficas, los paradigmas, los enfoques y los tipos de investigación nos muestran que la ciencia no surge de manera aislada. Está respaldada por bases teóricas y metodológicas que nos ayudan a interpretar la realidad. Como investigadores, debemos elegir el método adecuado, analizar los datos con objetividad y proponer soluciones fundamentadas. Esto fortalece la calidad y validez de nuestros trabajos académicos. Cuando comencé a estudiar cómo las personas adquieren conocimiento y cómo la ciencia funciona, me di cuenta de que esto no es algo simple ni único, sino que existen muchas formas diferentes de conocer y entender el mundo que nos rodea. Cada forma aporta algo distinto y nos ayuda a comprender mejor la realidad desde diferentes puntos de vista. Lo primero que entendí es que mucha de la información que tenemos proviene de la experiencia directa, es decir, de lo que vivimos, tocamos, vemos o escuchamos. Por ejemplo, un niño aprende que el fuego quema porque lo sintió en su cuerpo, no solo porque se lo dijeron. Eso me pareció muy lógico, porque todos aprendemos así desde muy pequeñitos.
usando nuestros sentidos para descubrir qué es seguro y qué no lo es, qué nos gusta y qué no. Esta manera de aprender es fundamental porque nos conecta con el mundo real y nos da información concreta y comprobable. Eh, Sin embargo, también me di cuenta de que no todo el conocimiento viene solo de la experiencia. Hay cosas que entendemos usando nuestra mente, sin necesidad de vivirlas físicamente. Por ejemplo, nadie tiene que contar manzanas para saber que 2 más 2 son 4. Es verdad, lo entendemos, gracias a la lógica y al razonamiento que nos permite descubrir otras verdades más allá de lo que percibimos con los sentidos. Esto me hizo valorar mucho la capacidad que tenemos para pensar, para deducir y para usar la razón como una herramienta poderosa para conocer. También me sorprendió saber que muchas personas aceptan ideas sin cuestionarlas, por costumbre o porque así se las enseñaron. Esto se llama dogmatismo y puede ser un problema porque nos impide abrir la mente a nuevas posibilidades o corregir errores. En la ciencia, aunque a veces seguimos ciertos principios de manera rígida, siempre está la puerta abierta para cambiar esas ideas. Si aparece nueva evidencia que demuestra que están equivocadas, esto me enseñó que la ciencia es flexible y que la duda es parte esencial para avanzar. Y hablando de duda, el escepticismo me pareció una actitud súper valiosa. No significa desconfiar de todo ni ser negativo, sino más bien no aceptar nada sin pruebas suficientes. En la vida cotidiana, esto nos protege de caer en mentiras o noticias falsas. Y en la investigación científica garantiza que los resultados se revisen y analicen con cuidado para evitar errores o engaños. La duda y la búsqueda constante de evidencias me parece la base para aprender de verdad. Además, aprendí que la realidad no es percibida igual para todas las personas. Cada uno interpreta lo que vive según sus experiencias, emociones y cultura. Y eso hace que dos personas puedan ver la misma situación de manera diferente. Por ejemplo, como escuchamos, dos personas van a la misma fiesta y una dice que fue maravillosa y la otra que fue aburrida. Ambas opiniones son válidas porque parten de experiencias y sentimientos distintos. Esto me hizo entender la importancia de respetar las diferentes formas de ver y entender el mundo y que en la investigación cualitativa estas perspectivas son fundamentales para comprender fenómenos complejos. Cuando me adentré en cómo funciona la ciencia, descubrí que existen distintos paradigmas o formas de estudiar y entender la realidad. Por ejemplo, el paradigma positivista se basa en observar, medir y analizar datos numéricos, buscando leyes universales. En cambio, el paradigma positivista reconoce que no hay una objetividad absoluta y por eso combina métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una visión más amplia y realista. También me llamó la atención el paradigma crítico, que no solo busca entender la realidad,
sino cambiarla, especialmente en temas sociales como la injusticia o la desigualdad. Finalmente, el paradigma extractivista considera que el conocimiento se construye en conjunto a través de la participación y el diálogo entre personas. Los métodos de investigación también son variados. El enfoque cuantitativo usa números y estadísticas para medir y comparar, lo que ayuda a obtener resultados precisos y objetivos. Por otro lado, el enfoque cualitativo se centra en entender experiencias, emociones y opiniones, algo que no es esencial para estudiar situaciones complejas, que no se pueden reducir a números. Y el enfoque mixto conviene a ambos para lograr una comprensión más compleja y profunda. También aprendí que existen diferentes tipos de investigación según su propósito. La investigación exploratoria sirve para conocer algo nuevo. Cuando no se tiene mucha información sobre el tema, la descriptiva se dedica a describir cómo es un fenómeno sin tratar de modificarlo. La correlacional busca relaciones entre variables, aunque eso no significa que una cause a la otra. Y la explicativa intenta entender las causas de un fenómeno buscando las razones por las que algo sucede. Todo esto me hizo ver esto me hizo aprender más bien que no es solo acumular información o repetir lo que otros dicen. Es un proceso activo que implica experiencia, pensamiento, duda, diálogo y respeto por las distintas formas de conocer. Me di cuenta de que como persona que quiere aprender o investigar, debo criticar, buscar evidencias, no aceptar todo sin cuestionar y valorar las distintas perspectivas. Finalmente, siento que este conocimiento me abrió la mente para entender que la ciencia es una herramienta poderosa, pero también humana y flexible. No olvidemos que la ciencia evoluciona con el tiempo, cambia cuando aparecen nuevas pruebas y necesita de muchas personas que aporten con sus ideas, sus experiencias y su forma de ver el mundo. Esto me motiva a seguir aprendiendo con la mente abierta, a no temer y cuestionar lo establecido, y a valorar las diversas de pensamiento para construir un conocimiento más justo, profundo y útil. Gracias por su atención. Muchas gracias.